Bienvenidos a la sesión de hoy. Hoy vamos a jugar con las luces y las sombras y en concreto vamos a hacer una obra que está relacionada lo que es para poder ver diferentes texturas. Veremos en concreto con un color todo monocromático, que es un color gris de Joseph Zubik, uno de los artistas contemporáneos más importantes. Vamos a comenzar esta sesión para realizar un trabajo en un único color, monocromático. Vamos a utilizar un color de uno de los pintores más reconocidos a nivel de acuarela, que se llama Joseph Zubik, ¿vale? Es el color Warm Grey en concreto. Luego os lo pongo también en lo que es el contenido, ¿no? O el texto del vídeo. Siempre nosotros, para poder hacer atmósferas, nos interesa saber bien el manejo de las luces y colores. Entonces primero vamos a lo que es humedecer todo el papel, vamos a hacer que esté bien empapado para que cuando empecemos a pintar se fusione bien el color y te quede como un degradado. Yo ahora mismo lo que estoy diluyendo lo estoy haciendo como en dos partes, el warm gray, para que quede dos tonos, un poco más claro, un poco más oscuro. De primeras estamos lo que es dando una primera capa. Esta capa es clarita. Tened en cuenta que es importante conservar los blancos del papel. Si nosotros oscurecemos mucho directamente, lo que no nos puede ocurrir es que cuando empecemos a intentar ya definir un muro, una ventana, etc., si ha quedado demasiado oscuro luego no lo podemos retirar. Si queda claro, siempre se pueden dar más manos. Estando todavía húmedo, podéis ver que estoy dando o haciendo hincapié en algunas sombras, como será la sombra de la niña con el paraguas y el muro lateral izquierdo. Con esto, ¿qué es lo que vamos a ir consiguiendo? Si vamos echando de vez en cuando con el spray, tened en cuenta que ahora estamos en una época bastante calurosa. Entonces lo que ocurre es que se seca mucho más rápido. Tenemos que mantener la humedad para poder seguir haciendo que se siga fusionando, pero los sprays, cuidado que no echen gotas muy grandes si no queréis que queden textura. En nuestro caso vamos a hacer la pared con textura, no tendría importancia, pero si estáis haciendo un dibujo, ¿no? O una obra con definición, mejor utilizar un spray de pulverizar, como los que tienen en concreto las peluquerías. Aquí vamos a poder lo que es ir pintando y teniendo en cuenta, pues si nos vamos lo que es perfilando para que se note dónde termina un plano de otro. Esto nos ayudará a que coja dimensión y dentro de que coja dimensión que te queda como si fuera con relieve. Ahora mismo estoy en concreto haciendo lo que es como un muro elevado que hay que une una casa con otra, una especie de pasadizo que te une la parte de la pared de la derecha con la de la izquierda. Y ahora comenzaremos a hacer con el pigmento más concentrado. También en la acuarela es importante recordar el grado de humedad. Me explico. Si nosotros vamos pintando y estamos dando ahora un color más denso con más cantidad de pigmento, espolvoreamos agua, ¿veis? Con la mano, te queda esto que se abre, es lo que le llaman coliflores. En este caso, como queremos textura, está bien, pero si queréis que te quede liso, no podemos humedecer más el pincel, llevar más agua en el pincel que la que tiene el papel, porque entonces hace que se abre y se disperse el pigmento. Y te queda este efecto de textura que depende. En un retrato, por ejemplo, no queda bien. Aquí, que lo que queremos es que sea una pared, queda bien. Ahora, ¿qué hacemos? Las partes posteriores deben de ser más claras y las partes más cercanas más oscuras, con lo cual ahora que estamos dando una segunda mano vamos a ir oscureciendo cada vez un poquito más, pero el fondo manteniéndolo con luz con respecto a lo que es la parte frontal. Con esto lo que conseguimos es el que te dé efecto de profundidad y también estamos aprendiendo a manejar lo que son las luces y las sombras. Cuando vosotros el papel no está lo suficientemente húmedo, ¿qué ocurre? Que te queda como lo que es la pincelada mucho más recto el corte. Fijaros que aquí le estoy dando más pigmento para hacer como que tiene una doble acera. Y luego lo que podemos hacer es humedecer con el pincel. Estoy utilizando en concreto un pincel de Marta de Koliski. ¿Para qué? Para que sea mucho más suave y no se note un corte seco en la pincelada. Si utilizamos los pinceles, pues un perla,
lo que ocurre es que te da una definición mucho más recta. En este caso, como es una pared, no queremos que quede así, sino que quede como si fuera los sombreados y las humedades que pueda llegar a tener en un momento dado la pared. Si nosotros empezamos a pintar el papel y vemos que nos hemos pasado con cantidad de pigmento que queda muy oscuro, fijaros que yo ahora lo que hago es humedezco el pincel, le retiro un poquito de exceso de agua y ya los filitos los difumino. De esta forma el perfil te queda más unido. Venga, ya hemos dejado secar la segunda mano, que era, digamos, la media. Volvemos a humedecer con un spray el papel entero para que tenga suficiente humedad y vamos a cargar todavía con más cantidad de pigmento lo que es nuestra paleta. Con esto que conseguiremos que ya ahora sí podemos dar la mano final, le iremos dando más cantidad, en este caso de pintura, y fijaros que cuando le estamos dando la acuarela más densa he ido humedeciendo con otro pincel con agua. Con esto que hacemos que te van a quedar unas zonas más oscuras, otras más claras y con la mano espolvoreo agua. Al espolvorear te quedan todas esas pequeñas coliflores que es la textura que queremos. En el muro aquí lo quiero mucho más difuminado. Lo que hacemos es, el muro superior le damos el color más oscuro, solo la parte superior, y luego con el pincel húmedo pero limpio, lo vamos bajando hacia abajo y te queda difuminado. Venga, lo que es el bordillo de la cera lo vamos a hacer un poco más oscuro. Y en ciertas partes de la sombra, que es como se reflejara lo que es el puente, volvemos a oscurecerle y espolvorearle mano. ¿Que tenéis un pulverizador de gota gruesa? Perfecto, también nos valdría. Siempre estando todavía húmedo el papel y con el pincel, como todavía no se ha adherido el pigmento, podemos, ¿veis?, disimular los filitos para que te sigan fusionando. Fijaros que conforme vamos oscureciendo te va quedando más textura. No pasa nada, cuando pintamos no hay prisa. Quiero decir, lo importante es que el dibujo vaya cobrando la densidad, el fondo que nosotros queremos. ¿Que hay que darle en vez de 3 capas, 6 capas? No pasa nada. Ahora goteamos un poquito lo que es con el pincel, simplemente con exceso de agua pulverizamos, paramos o tapamos con la mano para que no se nos vaya a zonas que no queremos, y con esto también te va dando más lo que es textura, ¿no? Y te va aportando más información a la obra. Seguimos oscureciendo un poquillo más el muro de lo que es el puentecillo, pero en concreto ya le vamos dando un poco de forma para que se vaya notando más específicamente lo que es el suelo, como que tiene una cierta dimensión. Vemos algunas ventanas que se reflejan, ya podemos ir haciendo también sombras del puente en el muro derecho. Ahora ya, siempre a partir de la tercera capa, normalmente, ya depende de la obra, veis, ya vamos haciendo más detalle. Vamos a ir haciendo los filitos en las ventanas. Es preferible quedarse corto con la gama de color, con la intensidad, que lo que es, le llaman valor, ¿vale? El valor tonal, que lo que es en concreto pasarse porque ya no tiene arreglo. Yo utilizo esta espátula que estáis viendo, estoy utilizando una espátula que realmente la podéis comprar en cualquier tienda o ferretería, es para emplastecer las paredes, pero nos ayuda como regla para que no nos pasemos, para que te salga lineal y así no se te corre, digamos, con otras partes. Te sirve bastante cómoda. Podéis apoyar en la esquina del DM donde tenemos tensado el papel, así no apoyáis directamente en la obra y deslizáis. Ahora detrás de este muro y encima de lo que es el hueco, ¿no?, del final de la calle, lo que tenemos es una especie como de falso techo y un farol que está atornillado en la pared de la izquierda. Entonces aquí le damos, aunque sea parte profunda, le damos más oscuro para que te quede el tejado que se distinga, ¿no?, bien del resto de paredes. Y luego cuando veamos que ya empezamos a pintar con un tono mucho más sólido, con el One Grade, iremos lo que es perfilando ya directamente en lo que es el farol, te va a quedar el acabado como que te lo trae a un primer plano. Seguimos haciendo las ventanas. Las ventanas, aunque he querido conservar el blanco, le vamos a ir dando bien con el pincel, con el lateral, ¿no? Lo que hacemos es apoyamos de forma lateral para ir dando lo que es un acabado y que no se vea un cristal liso, sino que tiene como pequeñas sombras. Vamos a empezar a dar una primera mano lo que es a la silueta de la niña con el paraguas. Esta primera mano es, uno, para definir la forma, vemos en relación al tamaño de la obra, ¿no?, cómo queda,
y no queremos que sea hiperrealista. Aquí estamos intentando plasmar lo que es como si fuera un callejón de noche. Entonces, lo que queremos es, sobre todo lo que decíamos, el juego de las luces y las sombras, con lo cual vamos a volver a potenciar lo que es las sombras, ponemos que lo que son los laterales izquierdo y derecho los vamos a difuminar un poco más, no queremos que quede totalmente uniforme, porque si no se notaría como que está pintado, ¿no?, un brochazo oscuro, sino que veis que lo que hacemos es un pequeño degradado y siempre podemos irle dando pequeñas texturas con el agua para que vuelva a abrirse. Ahora le damos un poquito la forma a lo que es al callejón y siempre intentando que no queden cortes secos. Por eso, si os fijáis, estoy humedeciendo, retocando con el dedo y ahora ya lo estoy haciendo con un pincel, con un perla de Escoda. Este en concreto es un número 6 para que podáis ir perfilando, sacando los tonos, pero que no se note lo que es el corte. Toda la obra la hemos pintado, como casi todo lo que voy pintando, utilizo arches de 300 gramos. Ahora, en épocas en concreto que hace calor, te interesa que tenga un gramaje suficiente para que no se arquee a pesar de que lo estemos humedeciendo constantemente. Cada vez que nosotros vayamos añadiendo alguna línea, pensad que no queremos que quede totalmente... hay veces que no hace falta que sea totalmente recta de lado a lado, podemos hacerla entrecortada para que así se desdibuje y te permite hacer este efecto. En la pared, al fondo, aunque le estamos dando tonos de grises, pero son muy claritos. ¿Cómo lo conseguimos? Aclarando, es la misma pintura, pero con más agua. Lo único, recordad que a la hora de darle, si le damos con agua a un papel que ya de por sí estaba húmedo con pigmento, se te puede abrir, pero por eso estamos dejando secar entre una mano y otra, para que al volver a pintar encima no se nos abra. Venga, ya estamos directamente lo que es con el farol. Vamos a hacerle alguna pequeña filigrana con el pincel y estamos dando el pigmento prácticamente puro. Luego, si queremos, se puede volver si vemos que no nos ha quedado perfectamente recto, porque con el pincel a la hora depende del grosor, ¿no? Si estamos utilizando un 6 o un 8, aunque tenga punta siempre te va a quedar un poquito más grueso, se pudiera retocar bien una segunda mano con el pincel. Hay personas que utilizan plumilla, ya depende del gusto, como os guste, ¿no?, el realizar realmente este tipo de retoques. Hay pintores profesionales que utilizan rotri. Hay algunos que utilizan solo y exclusivamente pincel, que utilizan también lo que es portamina. Perfecto, en este sentido, a la hora de hacer la obra no tenéis un límite. Si estuvierais en un concurso, sí, os tenéis que ajustar a las bases, pero aquí lo que tenemos es que dentro de que sea una obra y que sea de acuarela, si nos pasamos realizando lo que es líneas, nos puede ocurrir pues, que al final parezca más una ilustración que una acuarela. Entonces, en este sentido, conseguir llegar a tener un cierto equilibrio. ¿Vale? Ya, en principio, vamos llegando al final, en el sentido que estamos viendo cómo nos va quedando. Pero a la hora de ver la niña, el paraguas, si os fijáis, quedaba con una forma un poco peculiar. Para hacerla un poco más recta y un poco más ancha para que resalte más, vamos a darle una segunda vuelta. Aquí en esta ocasión lo que vamos a hacer es añadirle lo que es el paraguas con aristas para que se note más grande el paraguas, de intentar definir un poco más la pierna para que quede más natural y oscurecerlo aún más. Con esto todavía resaltará más la obra. Fijaros que estamos pintando directamente con el portaminas encima y así nos va a permitir hacer una definición más exacta con el pincel, ¿ves? Es justo lo que son las líneas que nosotros queremos. Venga, ahora cuando hayamos hecho más o menos la forma exacta con respecto al muro, podemos volver a dar, siempre oscureciendo un poco más, porque lo que decíamos, si me paso de oscuro no tiene arreglo, pero si está claro podemos dar tantas manos como necesitéis, son capas. Y ya que estamos pintando la definitiva, aprovechamos y le damos la forma de la pincelada como si fuera la forma del paraguas. ¿Con esto qué hace? Te va a oscurecer, pero además se notará como si tuviera la intención de la tela del paraguas, como si fueran gajos de naranja. Te coge la forma. Así queda pues un acabado más parecido visualmente a volumen. Se puede hacer oscurecer un poquito las líneas para cada una de las varillas del paraguas y luego en el centro. También es una opción. Pero al darle la propia pincelada con la forma, veréis que te queda bastante más similar
a el paraguas en sí. Fijaros que ahora ya con esta segunda mano llama más la atención. Ahora yo estoy humedeciendo en concreto lo que es el farol y le voy a dar un poco de tono en acuarela, es todo monocromático menos esto, le estoy dando un poquito de amarillo brillante número 1 de Holbein. Una vez que le damos el blanco y lo rematamos con un poquito amarillito de Holbein, lo que quiero hacer es que quede como si fuera el brillo de la luz. Es el único tono de color para poner un foco. Si os fijáis, lo que es en una obra, vimos en algún otro vídeo que teníais la zona áurea, que te permite decir las zonas en las que son más importantes, que son las 4 esquinas, en las que nosotros podemos pintarlo. He secado con el secador de pelo para poder seguir pintando encima y ahora definimos un poco las líneas con unos rotuladores de Winsor & Newton que son de tinta líquida que te permiten trabajar en concreto para la acuarela. Están pensados para hacer líneas rectas y este estilo. ¿Vale? Hacemos el muro un poco más recto para que quede mejor la perspectiva y luego siempre cuando nosotros veamos que ya nos ha quedado el acabado más o menos como queremos, siempre nos permite, ¿no? Se nos va a antojar retocar alguna opción. Siempre tenéis algún filito, alguna línea que queréis resaltar. Estos rotuladores de Winsor & Newton veréis que son bastante cómodos, sobre todo cuando queréis hacer alguna línea recta que aparte del pincel pues tengáis que hacer más estilo tipo plumilla, ¿no? Perfecto. Una vez que nosotros ya le tengamos puesta la definición, ahora fijaros que he puesto en la parte superior izquierda un poquito de acrílico. Es un acrílico también de Holbein que te viene como si fuera wash, aunque realmente ese es acrílico. Se llama acrylic wash, ¿vale? Y ya con esto le da el amarillo brillante del foco. Ya hemos terminado, retiramos la mascarilla y espero que os haya gustado. En esta sesión lo que quería es poder ver que con un solo color podemos jugar muy bien con las luces y las sombras y esto nos va a ayudar mucho a crecer luego con la pintura, porque cualquier pintura, a la hora de nosotros realizarla, podemos, de hecho hay muchos pintores profesionales que lo hacen, lo fotocopian en blanco y negro, así distinguen las partes oscuras de las más claras y luego lo que hace es que empiezan a buscar los diferentes colores para hacer ya lo que es tu paleta para componer una obra en concreto. Pero para poder conservar las luces y conservar el blanco del papel, era importante realizar este tipo de trabajos y también adentrarnos en lo que son en las texturas y en las diferentes formas de trabajar con la acuarela.